¿Cuántas reglas hemos visto? ¿Dos seguro? Porque yo no lo estoy. ¿Quedamos en la tercera? Muy bien. Ya, la primera que vimos entonces, ya que está en la mente. ¿Cuál es la primera? Contexto. Excelente. Muy bien. ¿Y qué es el contexto? No, se va a contestar. Antonio. Exacto. Entonces, cuando estudiamos la palabra del Señor y hay un texto que nos llama la atención, decimos, oh, este texto, ¿qué quiere enseñarme? Está bueno este texto. Pero para poder interpretarlo de la mejor forma, ¿qué debo hacer? Debo revisar su contexto, entender de lo que se está hablando. Y pueden ser 2 capítulos antes, como 2 capítulos después, como un versículo antes, como 2 versículos después. Cuando hablamos de los proverbios son así. A veces el contexto es un versículo, porque tiene diferentes temas dentro del capítulo. A veces son 2 o 3 versículos. Los proverbios son diferentes, está escrito incluso en 3 formas literarias, pero eso es para otro curso, porque no me acuerdo de las 3. Son 3 formas literarias. Entonces, si definimos bien el principio de contexto, tenemos que decir que cada texto se debe interpretar a la luz de su contexto. No se debe sacar ningún versículo de su contexto y darle un significado que no esté de acuerdo con su contexto, valga la redundancia. Debemos entender que cuando hablamos de contexto se refiere a los versículos que están antes y después del texto estudiado, ¿cierto? El contexto nos da una información adicional. ¿Se acuerdan cómo se llama esa información adicional? Cuando entendemos algo, ¿qué se nos prende? ¿Ah? Luz. El contexto nos da luz para poder entender lo que Dios nos quiere decir. No podemos cazar un versículo y quedarnos ahí. Tenemos que entender bien para poder entender con mayor profundidad. Y para eso necesitamos estudiar el contexto. Nos da luz o iluminación espiritual, ¿cierto? Y ahí vemos algunos ejercicios bien didácticos. La segunda regla. La Biblia está escrita a 3 grupos de personas. Sin mirar sus notas, dígame. Ya me lo dijo. ¿Ya? Judíos 1, ¿ya? Por acá, este lado, usted ya respondió mucho. Muy bien, Santiago. Y la iglesia, ¿cierto? 3 grupos de personas están escritos. Cuando hablamos de este punto, ¿recuerda alguien lo principal? Lo que se debía entender de esto. Mano Daniel Sánchez. No todo está escrito para mí, pero todo me sirve. Exacto. No todo fue escrito por mí. Hay cosas que fueron escritas a los judíos netamente, hay cosas que son escritas a los gentiles, y hay cosas que son escritas para nosotros como la iglesia. Pero todo me es útil. Por algo, o si no la Biblia se contradeciría al decir que toda la escritura es útil. Todo me es útil. Yo puedo rescatar principios de todo. No puedo aplicarlo todo en mi vida, pero puedo rescatar principios que pueda aplicarlo en mi vida, ¿cierto? Y ahí también vimos ciertos ejemplos. Hablamos, por ejemplo, del día sábado, hablamos de la circuncisión. ¿Qué más hablamos? De la promesa para Israel y la promesa de la tierra celestial para la iglesia. ¿Qué más? El día sábado, día de reposo, también hablamos. Hablamos cosas así, ¿cierto? Que no podemos reclamarlos todos, sino tendríamos que reclamar las promesas de los perdidos también. Y ahí no nos conviene. Así que ese fue el segundo principio. El tercer principio o regla que vamos a ver hoy. ¿Qué dice? Dice letra F. Hay que dividir la Biblia de acuerdo a las diversas maneras que Dios tiene para tratar con el hombre a través de los siglos. Hay que dividir la Biblia para ver cómo Dios trata con los hombres, con la humanidad, a través de todos estos siglos que han pasado, estos miles de años que han pasado. Vamos a ser bien claros con esto, tampoco lo vamos a profundizar tanto, porque es un tema bien largo y complejo, y que sinceramente requiere de mucho estudio, y si uno colapsa estudiando esto, yo voy a colapsarlo a ustedes también. Vamos a estar mucho tiempo, y no es un tema para discutir, porque también es un tema controvertido. Así que vamos a enseñar equilibradamente lo que quiere decir el tema de las dispensaciones, ¿ya? Porque es una palabra que está en la Biblia. Es un concepto
que es bíblico, no es antibíblico. Entonces, es decir, aunque Dios no cambia en su naturaleza, obviamente cambia en su forma de tratar con el hombre. A través de los tiempos Dios no ha cambiado la base, ¿ya? Él tiene un fin, pero sí ha cambiado los métodos, como ha actuado. ¿Entiende eso? Es importante para entender bien lo que quiere decir dispensación. El fin es uno para el Señor, no es otro, no es variado, no son múltiples, pero sí ha cambiado los métodos en cuanto al trato con la persona. Tenemos una Biblia incluso dividida en dos partes: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, que nos muestra una idea central de Dios, pero aplicada de diferentes formas o fases, aplicables para cada caso en particular. Segunda Timoteo 2:15, ¿qué dice? En la mente, hermano Felipe, en la mente, ese de memoria. Ya, hermano Cristian, Segunda Timoteo 2:15, ¿qué dice? No le soplen, pues. Si tiene que pasar la prueba. Ya, va a tener que procurarlo entonces. Procura con diligencia presentarte. ¿Qué vas a decir? ¿Ya? Ya, sí, vamos, estamos bien. La idea central, la base está bien. El método está bien. Procura como obrero. No, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y ese versículo, la última parte donde dice que usa, es una parte bien importante, porque no todos la entendemos bien. A veces decimos que usa, que sepa dónde está Génesis, que sepa dónde está Apocalipsis, que sepa dónde el capítulo del amor, el capítulo de la fe, cosas así. No está hablando de eso, en realidad está yendo es una palabra aún más profunda, que usa, ¿cierto?, bien la palabra de verdad. Dice que la maneja o la administra la palabra de Dios correctamente. Es una administración, un uso de la palabra correcto, no para la conveniencia de uno, no un uso en ignorancia, sino que procuro usarla correctamente, la palabra del Señor, captando el sentido de esta. No podemos simplemente tomar la palabra de Dios y abordarla informalmente. No podemos hacer eso. Por algo estamos estudiando hermenéutica, para dejar de hacerlo en casa. Que usted en casa yo no la aborde informalmente, sino que la use bien y la administre correctamente con los principios claros. Tampoco la podemos acomodar a nuestra conveniencia o pensamientos. Debemos estudiarla con diligencia. Hay muchos que llegan a mí y dicen, no, es que la Biblia dice esto. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Claro, porque leen un versículo, leen esto, pero tenemos que usar la totalidad de la Biblia bien. Usar significa trazar, cortar, dividir. Eso se refiere a la palabra en el idioma original de 2 Timoteo 2:15. Eso se refiere a usar, trazar, cortar, dividir, marcar. La Biblia, dijimos, está hecha por parte. Debo entender que existen dispensaciones. Hay dispensaciones. Esta palabra viene del griego oikonomía, con K, oikonomía, que más o menos usted puede entender a qué se refiere, ¿cierto? Oikonomía, ¿le suena una palabra similar? No. Economía. Lo que pasa es que el sentido de economía hoy en la sociedad se ha transformado, pero la economía, cuando uno habla de economía del Señor, habla de un ordenamiento de actividades, de funciones, dentro de un periodo o tiempo. Cuando hablamos de economía, entonces hablamos de ordenamiento de actividades o de funciones. Por ejemplo, la economía de Dios. ¿Qué es la economía de Dios, hermano Roberto? O la economía de la Trinidad. Es la pregunta de seminario. ¿Te acuerdas tú,
Cuando hablamos, ¿ah? Cuando hablamos de la economía de la Trina, que es un concepto que se maneja, es que dentro de la Trina, ¿cierto?, está Dios, el Hijo, Jesús y el Espíritu Santo. Ahí hay una economía. ¿Por qué? Porque hay un orden de funciones. Ni uno es mayor que el otro, sino que hay un orden de funciones. Hay un orden de actividades. Todos son realmente importantes, todos son uno, pero con diferentes funciones que cumplir. Y eso es una economía. Es un concepto que usted puede ir aprendiendo. La palabra dispensación en el Nuevo Testamento, ¿sabe? La encontramos 19 veces. ¿Cómo dirá alguno que ha estudiado? Si sale 2 veces simplemente. No, está 19 veces en la Biblia, de diferentes formas. Está la palabra dispensación como mayordomía, está la palabra dispensación como administración, está la palabra dispensación como edificación, también está la palabra dispensación como comisión. Apunta hacia lo mismo, hacia un orden, hacia una encargatoria dentro de un periodo de tiempo. La encontramos 19 veces en el Nuevo Testamento. En Efesios 1:10, ¿quién me puede leer Efesios 1:10? Bueno, Felipe. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué leyó, hermano? ¿Aparece la palabra dispensación? Aparece, ¿cierto? Pero a veces nosotros somos como medio, por las cosas que investigamos, por las cosas, comentarios de otros, como que nos ponemos medio, no sé, escépticos. Como hablamos de elegido. Aparece la palabra dispensación. Y es bíblico. Entonces el hermano leyó, ¿cierto? Efesios 1:10. Encontramos la palabra dándonos a entender el momento, probablemente, en que Dios establecerá su reino eterno. Hablándonos de esa dispensación, de ese periodo de tiempo en que Dios va a ordenar todo, las cosas de la tierra y del cielo. Obviamente todo solamente se fue liberando por la venida de Jesucristo. También en Efesios 3:9 encontramos la segunda vez. Efesios 3, verso 9. ¿Mano Manuel? Amén. Y de aclarar a todo cual sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Entonces encontramos la dispensación en que Pablo es responsable de explicar a todas las personas el misterio de la gracia de Dios en Cristo, la cual, cierto, en la antigüedad no se entendía. Pero ahora Pablo tenía la mayordomía, la administración de dar a entender y conocer ese misterio de la gracia. Era su dispensación, era lo que se le había encargado, era su tiempo. La idea esencial de la palabra dispensación, y anote bien, es del manejo o administración de los asuntos de una familia. Es como la misma definición que tenemos para mayordomía, si algunos se acuerdan del curso. Pronto lo va a conocer ya. La palabra dispensación es del manejo o administración de los asuntos de una familia. Entonces, para que quede claro, el uso de esta palabra apunta a una mayordomía, a una administración, a una supervisión, al manejo de los bienes de otro. En este caso, ¿de quién estamos administrando? Los bienes de Dios. Dentro de un periodo de tiempo. Debemos entender entonces un texto de la Biblia considerando el todo de la Biblia. Si analizamos una parte, un libro, vamos a quedar cortos en cuanto a la enseñanza y a la profundidad. No podemos quedarnos con una sola parte. Debemos encajarla en la Biblia. Debemos trazar bien la palabra de Dios.
estar moviéndome por si acaso porque por la espalda, mucho rato parado me duele más. Tengo que estar moviéndome. Estoy complicado. ¿Entendió entonces la idea? Para que no esté como tramoya ahí muy persiguiendo. Pobrecito va a estar por allá terminando el micrófono. Lo siento, pero me duele mucho la espalda. Entonces, por ejemplo, veamos un ejemplo práctico. ¿Cómo alguien podía ser hijo de Dios en el periodo de Israel? Antiguo Testamento. Hermano Daniel. Confiando en la promesa del Mesías. ¿Sí? Pero no es tanto por eso. Hay textos claros que dicen, hablan ahí de... Es una de las cosas, pero no todos confiaban. Hacían una cosa particular. Hermano Daniel Sánchez. ¿Ah? No. ¿Estaba la salvación en el Antiguo Testamento, no? No. ¿No? Ya. No importa. Avancemos. Antes un gentil podía creer en Dios a través de Israel, aplicando obediencia a Dios. Aplicando obediencia a Dios. Aún antes de esto también el libro de Santiago nos muestra en el caso de Abraham. Vamos a Santiago. Leamos Santiago 2, versos 21 al 23. Santiago 2, ¿quién llegó a Santiago 2, verso 21 al 23? ¿Yo? ¿Quién? ¿No? ¿Yo llegué yo? Fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado Dios. ¿Se fija? Dice, no fue contado por las obras de Abraham, nuestro padre, no fue justificado, perdón. Está hablando de la obra de la salvación. No fue justificado, no fue limpiado, no fue un hijo de Dios Abraham por medio de las obras. Obviamente está la fe, pero por medio de las obras, como no se conocía tanto en ese entonces. Los de otros pueblos, ¿cómo podían conocer a Dios? Por medio de Israel. Obedeciendo, sí, a la ley, obedeciendo, pero también no solamente a la ley, porque mucha gente creía en la ley, pero no creía en Dios. O practicaba la ley como algo por miedo más que nada que por temor a Dios. Pero sigue obedeciendo era la clave. Entonces nos muestra un método diferente. Pero con un fin igual al de todos. Ahora, en el periodo de la iglesia, cualquiera puede creer en Dios. No necesita ser judío, no necesita acercarse a Israel. Cualquiera puede creer en Dios por medio de la fe, ¿cierto? Y el arrepentimiento. Es diferente, pero el fin es el mismo. El método cambia, pero la base sigue siendo la misma. La fe, la obediencia, el acercarse, sigue siendo la misma base, ¿cierto? Pero el método es distinto. Antes todo estaba ligado a Israel. Cuando vino Cristo ya eso se abrió para todo el mundo. ¿Por qué? Porque es otra economía. Es otra dispensación. Entiéndalo así. Si no aprendemos a trazar bien la palabra, nos meteremos en problemas doctrinales. Por eso debemos estudiar bien el contexto para ver estudiar bien el contexto y ver para quién fue escrito y hacer mi trabajo trazando bien la palabra de Dios, usándola bien, no para mi conveniencia, sino para mi edificación. Entienda que la Biblia revela periodos definidos de tiempo durante los cuales Dios trata con el hombre de una manera particular, tocante a su responsabilidad y a su pecado.
Esos periodos de tiempo se llaman dispensaciones. Pero no es el tiempo. Porque yo antes tenía el concepto de que una dispensación era un tiempo, ¿no? Lo que habla es de la mayordomía y la administración dentro de un periodo. Eso es lo que es dispensación. Cómo Dios trata con el hombre. La encargatoria que tiene el hombre. No es la definición del tiempo. El tiempo es un complemento de una dispensación. Hay varias dispensaciones. Muchos estudiosos, ¿cierto?, de la Biblia y que escriben libros hablan de 4, de 7, de 9 o no sé cuántas más. Pero hay varias. No llevan a un consenso. Y todas se pueden, y todos tienen su base en la Biblia, ¿cierto? Pero, como le dije yo, esto es hermenéutica práctica, y sinceramente yo no me siento cómodo con encasillarme con las dispensaciones. ¿Por qué? Porque muchas de esas también nos hacen romper doctrinas que tenemos nosotros. Por ejemplo, se usa el concepto de dispensacionalista. La mayoría de los dispensacionalistas creen que la iglesia se inició en Pentecostés. Y yo no creo eso. Entonces, al trazar en dispensaciones tan marcadas, tendría que aceptar que la iglesia se inició en Pentecostés. Y yo creo, y espero que usted crea así, que la iglesia se inició con Cristo. Entonces, por eso no podemos enmarcarnos en que somos dispensacionalistas. ¿Me entiende? Pero eso no quiere decir que neguemos que la palabra está y que hay periodos, mayordomías, administraciones donde Dios trata con la persona de diferentes formas. ¿Me entiende la idea? Quiero que seamos bien equilibrados en el tema. Lo que sí estos estudiosos nos entregan es buena información y buenos conceptos que nos ayudan a entender una dispensación. Por ejemplo, un concepto para entender un periodo es la cita. Debemos estudiar la cita, ¿cierto? Que es el pasaje, los versículos clave de la Biblia que nos sirven como base para esa mayordomía, para esa dispensación. También está el segundo concepto, que es la duración. El tiempo en que se abarca esa dispensación. Tiene un evento inicial y un evento final. Está también la responsabilidad humana. Es el requisito de Dios en el cual el hombre está obligado a cumplir lo que Dios requiere. Está el fracaso humano. Y obviamente se entiende por sí solo. Es cuando el hombre no cumple lo que Dios le pidió y fracasó, ¿cierto? Otro concepto es la gracia de Dios. A pesar del fracaso del hombre en cada dispensación, Dios otorga ese don gratuito, ¿cierto? Ese regalo de darle una nueva oportunidad al hombre. En cada dispensación, en cada mayordomía, Dios nos muestra que somos incapaces de valernos por sí solos, que le necesitamos y que aún cuando caemos, más aún le necesitamos para levantarnos en cada momento de la mayordomía, ¿cierto? También está el castigo, que es la manera en que Dios trata con el hombre por su desobediencia. Si analizamos, ¿quedaron anotados? ¿Necesitan un repaso rápido? Está la cita, la duración, la responsabilidad humana, el fracaso humano, la gracia de Dios, el castigo. ¿Ok? ¿A los que están tomando nota? ¿Pregunta de prueba? No, sí, dije que no era sin prueba. Pero no se relaja. Está con los ojos como menos caídos. Entonces, si analizamos estos conceptos, entonces podemos entender cómo es que Dios entregó en estos periodos, ¿cierto?, encargos o mayordomías que debían ser tratadas de una manera particular y que cada una nos enseña la forma en que Dios trabaja. Eso es lo importante, en diferentes tiempos. Pero como he dicho toda noche, la base siendo la misma. El objetivo siendo el mismo. El método cambia. De esto entonces debemos aprender una enseñanza para nosotros, para entender qué ocurrió en un tiempo que no era el mío y que no fue escrito por mí, pero es útil para mí. ¿Cierto? Es útil para mí. Por ejemplo, podemos ver
una dispensación que siempre está en estos estudiosos, ¿cierto? Que se llama la dispensación de la inocencia. ¿La conoce alguno? Parte mano Daniel. ¿Alguien más la conoce? ¿Inquisición hermenéutica? ¿Sí? La dispensación de la inocencia. Es la primera dispensación, obviamente, ¿cierto? Durante este periodo de tiempo el hombre se encontraba en un estado de inocencia. Porque aún no había sido tentado por Satanás. Y ahora se les puede alumbrar más la ampolleta. Entonces estamos hablando del periodo de Adán y Eva. Muy bien. Caín y Abel, escuché yo. Era inocente Caín. Entonces, Adán no tenía una naturaleza pecaminosa, pero él sabía lo que hacía y lo que no debía hacer. Eva fue engañada, por lo que el pecado entró por Adán de forma libre y consciente. Por consiguiente, ellos pecaron y adoptaron esta naturaleza traspasada a toda la humanidad, ¿cierto? Como dice el libro de Romanos. Entonces, lo primero que debemos estudiar es la cita. Vamos a la práctica, hermano mío. Vamos a la cita. ¿Dónde encontramos a Adán y a Eva? Ah, no es Malaquía entonces. Muy bien, en Génesis. Entonces, marquemos, tracemos bien esta mayordomía o esta dispensación. La cita, ¿cuál sería entonces? ¿Ah? No. ¿Génesis qué? La cita es lo que marca una dispensación para estudiar. ¿Dónde parte? ¿Ah? No. 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 Dígalo fuerte y claro. 1:1. Génesis 1:1. ¿Y con qué terminamos? No, pues sí, la dispensación de la inocencia. Dijimos Adán y Eva. Me están perdiendo, el Apocalipsis. ¿Ah? 2:25. No. ¿Ah? Capítulo 3. Capítulo 3, porque... porque fue inocente hasta el capítulo 3. Entonces ahí termina la cita. Ya, ese es el primer concepto. Ahora tenemos que ver el segundo concepto, que era la duración. ¿Y la duración de qué trataba? Evento y final. ¿Cuál es el evento inicial? La creación, ¿cierto? ¿Y el término? No. La expulsión del huerto del Edén. Ahí se acabó toda la inocencia. Ahí se acabó todo de estar en el lugar cómodo y de confort con el Señor. Entonces la duración de esa dispensación es un evento inicial y uno final, hermanos. Entiéndanlo bien, porque trae mayor enriquecimiento a su vida. La creación, uno partió con la creación y terminó ese periodo, esa mayordomía, con la expulsión del huerto del Edén. Ahí se acabó toda su administración. Sigamos. La responsabilidad del hombre. Dios le dio varias responsabilidades o mayordomías, pero en especial le dio una en especial, ¿cierto?, de obedecer en algo. ¿Qué fue? No comer, ¿cierto? Del fruto del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Que está en Génesis 2:17. No, Génesis 2:9, sí, perdón, 2:9, yo me equivoqué. Estoy leyendo el 3:17, por eso. No, del 2:17, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa fue la responsabilidad que le dio. No puedes comer. De todo lo demás puedes comer.
pero de ese árbol no puedes tocar. Él solo debía obedecer. Esa era su tarea, esa era su responsabilidad, esa era su mayordomía, era su encargatoria. El cuarto método es ver el fracaso humano. No me responde todo usted porque quiero que los demás también lo respondan, porque escucharon y no notaron. El fracaso humano. ¿Estamos aquí o no? ¿No vamos para la casa? ¿No vamos para la casa, mamá? ¿No? ¿Estamos aquí? El fracaso humano. Están buscando, por eso se demora, porque están buscando, ¿no? Se meten en el pasaje y no se concentran. El fracaso humano, el cuarto método humano. ¿Dónde encontramos el fracaso humano de ellos? En el 3:6. Adán fracasó en su responsabilidad ya que comió del fruto. Pero vemos también el quinto método, que es la gracia de Dios. A pesar de su desobediencia y fracaso en su responsabilidad, Dios los cubrió con pieles en Génesis 3:21. Para que los vistiera con pieles. ¿Sabe qué fue necesario? Matar un animal inocente que los vistiera a ellos. Se derramó sangre por su pecado. ¿Le suena más o menos parecido a algo? ¿Qué más? Cuando estamos acá en... ¿Fueron ellos merecedores de tal acción de Dios? Para nada, ¿cierto? Pero la gracia de Dios no es por mérito del hombre. Es un don, es un regalo. No es por lo que usted haga o por quién es usted o por quiénes fueron ellos. Fue un regalo de Dios. Debemos ver el último método. ¿Cuál es el último método? ¿Ah? El castigo. El castigo lo podemos ver dentro de los capítulos 16 al 24, ¿cierto? En particular, a cada uno, a la mujer, al hombre, a Satanás, pero también el castigo fue la expulsión del huerto del Edén. El castigo fue justo por su desobediencia. Entonces, si leemos esto en la Biblia, ¿cierto? Tal vez un poco enredado, no sé, para ser día jueves. ¿Está clarito? ¿No, hermana? ¿No? ¿Sí? ¿Lo entiende? ¿Están cansados? Pero si leemos esto, ¿por qué lo estudiamos? Porque si leemos esto, ¿cómo lo podemos aplicar en nuestra vida? No lo podemos ver literalmente y aplicarlo literalmente en nuestra vida porque no estoy a cargo de ningún árbol, ¿cierto? Ya estoy vestido, ¿cierto? No podemos aplicarlo literalmente. Tenemos que encontrar un principio. Tenemos que encontrar por qué Dios actuó así, de esa forma con él. Por eso debemos trazar bien la palabra del Señor. Por eso están las dispensaciones. Entonces, podemos ver que Dios obviamente no va a actuar, como se ha dicho, de igual forma como actuó con ellos. Aunque la base, los resultados serán los mismos. Si aplicamos esto en nuestras vidas, debemos tener cuidado con distorsionar la palabra. Porque, primero, ¿somos nosotros inocentes? Entonces no estamos en la misma categoría que estuvo Adán y Eva. Entonces, hay una dispensación clara. Porque no estamos dentro no somos iguales a ellos. Nosotros somos la consecuencia de ellos. Entonces, ¿somos inocentes? No. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Nacemos, ¿cierto?, con una naturaleza pecaminosa, alejados de Dios por nuestros pecados. Alejados desde ya de Dios. Condenados a una muerte, ¿cierto?, porque la paga del pecado es muerte. Ya somos por naturaleza desobedientes. Ya estamos consumidos por nuestro natural fracaso. Y todos los días, si el hombre continúa alejado de Dios, se hunde más y más en su fracaso. Lo que sí podemos rescatar es la gracia de Dios, la cual está siempre para el hombre, ya que hemos dicho que no es por méritos u obras que el hombre haga.
sino porque Dios así quiso entregárnosla para nuestra salvación. Así como fue necesario, ¿cierto?, el derramamiento de un animal inocente por Adán y Eva, Cristo mismo fue sacrificado por nosotros, siendo Él inocente. Porque dice la Escritura, en Pedro creo que es, que el justo pagó por los injustos, por nosotros. Siendo Él inocente, al igual que ese animal inocente en Adán y Eva, Cristo pagó por nosotros, en cuerpo, ¿cierto?, y con su sangre derramada. El animal inocente, ¿qué hizo con Adán y Eva? Los cubrió. ¿Qué hizo Cristo en la cruz al morir por nosotros? Cubrió nuestros pecados. Cubrió nuestros pecados, limpió nuestros pecados. Quitó todo lo vergonzoso. ¿No es lo mismo? Pero diferente. La base no se mantiene, ¿cierto? ¿Cierto? Pero el método es otro. Es una dispensación diferente. Es un trato diferente. Con un fin igual al de ahora y al de siempre. Por eso las dispensaciones están, si las entendemos como mayordomías, como administraciones. Aún en Génesis 3:15, ¿cierto?, muestra esa profecía del Redentor que vendría a salvar la humanidad del pecado. Aún Dios en sus juicios es misericordioso. Si rechazamos esta gracia, sufriremos el cruel castigo de estar no fuera del huerto del Edén, ¿cierto?, sino que fuera de su presencia. En Adán y Eva fueron echados lejos de su presencia, del huerto del Edén. Nosotros, por nuestros pecados, estamos lejos de la presencia de Dios. ¿Ve que hay una similitud donde podemos rescatar cosas para nuestra vida? Estamos fuera del confort e iremos al lugar de sufrimiento, al lago de fuego y azufre, porque la paga del pecado, ¿cierto?, como dijimos en Romanos 6:23, es muerte. Nos lleva a una muerte eterna. Entonces entendemos que en esta dispensación Dios actuó de una forma en particular, tocante con el hombre, su responsabilidad y su pecado. De lo que podemos rescatar principios y prácticas que podemos aplicar en nuestra vida. Por eso es importante, hermanos míos, trazar o dividir la Biblia, ya que al hacer esto podemos sacar mayor provecho para nuestras vidas, para nuestro aprendizaje. Y no vamos a cometer errores al imponernos cosas que no están para nosotros. Eso tenemos que tener claro con estos principios que hemos visto. Estos principios nos enseñan que todo es útil, pero todo ocurrió por algo y con alguien de lo cual yo puedo rescatar una enseñanza o un principio. Ahora, no crea que porque no es una ley, un principio deja de ser menos importante. Los principios son igual de importantes de cumplir. No son menos importantes. No porque sea un principio, yo veo si lo tomo en cuenta o no. Voy a estar deshonrando y desobedeciendo a Dios de igual forma. Así que los principios son importantes a seguir. Pero debemos ser cuidadosos, ¿cierto?, en el uso de la enseñanza. ¿Ven? Complejo para ir a la casa, ¿ven? El devocional ya se le ha puesto más largo ahora. O sea, tenéis que levantar al alma, hermano Felipe. Sí. Y llevamos 3 principios y quedan como 15. ¿Cierto? Pero es bueno que aprendan, hermanos, porque todos debemos crecer en esto. Todos debemos aprender a usar bien la escritura. No es para un grupo. Acuérdense que como partimos la introducción de este estudio, no estamos en la época del clero y los laicos, donde el clero más tenía la Biblia y los laicos no. Acá todos tenemos la Biblia y debemos usarla bien. En su justa medida, en lo que Dios le va dando, pero usarla y esforzarse. No todos van a entender todo al tiro. Pero si me esfuerzo, cada día, cada año voy entendiendo más cosas. Por eso hay que leerla cada año. ¿Sí? Cronológicamente. Leerla. Yo todavía la leo cronológicamente. Pero leerla, con que usted la lea, eso va a ser bueno para su vida. ¿Ven?